Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Exportador, el podcast donde destacamos las historias de jóvenes emprendedores que están marcando la diferencia en Guatemala. Soy Male Ceballos, parte del Comité de Jóvenes Exportadores New Gen de Ajexport. Hola, yo soy Luis Pedro Solares, también parte del Comité de New Gen, en donde estamos compartiendo experiencias e invitando a jóvenes a exportar y a formar nuevas alternativas de empresas. Hoy vamos a hablar sobre el poder transformador de la creatividad en el ámbito empresarial. Y con nosotros tenemos a Lucía García de Castellion. Lucía, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Queremos un poco que nos contes qué es Castellion, qué hacen, cómo iniciaron y un poquito de tu historia. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Pues yo soy Lucía García Castejón. Mi hermana, pues lamentablemente no pudo estar acá, ella es Inés García Castejón. Somos las que empezamos con este proyecto. Todo inició con lo que era los libros, el gusto por la lectura, ¿verdad? Siempre en los libros uno encuentra un montón de inspiración, un montón de ideas y de cuestiones que lo llevan a uno a superarse, ¿no? Después de eso también nos enfocamos bastante en lo que es la arquitectura. Mi hermana es arquitecta y yo con la parte del diseño gráfico, pues ya juntando todo eso es una bomba de creatividad. Y encontramos una necesidad dentro de lo que era el mercado en cuestiones de lo que era el diseño de sets, más que nada como diseño de producción. Mi hermana siempre tuvo esa como idea de querer llevar lo que eran los sets y la producción a algo nuevo, ¿verdad? A ser innovadores. Y pues de ahí es de donde empezamos con lo que era Castellion. Y en cuanto a oportunidades, ¿qué ofrece la economía naranja, que es parte en donde están ustedes, hacia los jóvenes de Guatemala? Pues nosotras como parte de Economía Naranja hemos encontrado bastantes oportunidades aquí. En el tiempo que llevamos, pues siempre están atentos a nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que estar en Economía Naranja es algo que uno tiene que aprovechar, porque uno puede explotar tanto su nicho de mercado como su empresa, ir creciendo, ir aprendiendo, ir generando nuevos contactos, y creo que eso es algo muy importante, porque no solo los contactos del mundo de la creatividad, sino también uno conoce gente de otros ámbitos, que también es súper importante para todo negocio, para toda persona que quiere emprender como creativo o como en alguna otra área, ya sea de alimentos, artesanías. Siempre las conexiones que van distintas, ¿verdad?, a lo que uno hace, al final son súper importantes. Entonces creo que aquí en Economía Naranja y en otras economías siempre de Ajexport, uno hace esas conexiones y pues es algo así fundamental y súper bueno. Súper. Mira, contanos un poquito, tal vez para la gente que nos mira y nos escucha, ¿qué es Economía Naranja? Porque pues, nosotros sabemos, pero para empezar creo que hay un montón de gente que no sabe qué es Economía Naranja. Eso es uno. Y otra cosa que te quería que nos explicaras es cómo exportan ustedes, como dijiste, los sets, pero ¿cómo exportan? O sea, contanos un poquito de cómo es ese proceso. Ok, bueno, empezando con la primera, pues Economía Naranja, aquí en Ajexport hay diferentes tipos de economía, van dependiendo del sector empresarial. Por ejemplo, también está lo que es el área del café, que también lo hemos trabajado bastante. También hay, por ejemplo, el área de artesanías, que creo que ese es hecho a mano. Y nosotros, Economía Naranja, somos el área de creativos. Entonces aquí podemos encontrar lo que es diseño de producción, que en este caso somos nosotras. También encontramos agencias de publicidad, encontramos mercadeo, encontramos fotografía, audio, video, de todo, ¿verdad? Entonces todas esas empresas creativas que se dedican a todo lo que es creatividad, valga la redundancia, pues se encuentran en Economía Naranja. Ok. Sí. Súper. Y tú decís que ustedes hacen sets. Sí, nosotros trabajamos sets, entre otras cosas, pero creo que lo que nos define en cuestión de lo que realmente hacemos son experiencias. Nosotros nos basamos mucho en contar historias, que creo que es algo fundamental para todo lo que es la creatividad en sí, pero nosotros lo que queremos hacer es transmitir esas historias a través de una experiencia. Entonces es un mercado que es un poco complicado aquí porque mucha gente no lo conoce. Sí, ¿cómo sería? O sea, para explicárselo a las personas que no saben cómo es ese mercado, sí, o qué es lo que hacen, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando uno tiene una experiencia inmersiva, que eso podría dar un ejemplo, aquí han venido pocas experiencias inmersivas como Van Gogh o Frida Kahlo, incluso creo que estuvo Da Vinci, si no estoy mal. Esas son experiencias inmersivas, nosotros podemos trabajar eso. Trabajamos también lo que son stands, sets y todo eso, pero lo que buscamos es ir más allá, ¿verdad?
no tener simplemente el stand donde está la marca y sentarte a tomar tu cafecito, ay, qué bonito, o sea, eso está bien, pero queremos llevar al consumidor a una experiencia más allá, algo nuevo, innovador. Entonces ahí es donde entra nuestro verdadero reto, ¿verdad? Como creativas y como empresarias, emprendedoras, llevar esas nuevas ideas al consumidor y que el consumidor envolverlo y que lo entienda cómo eso puede funcionar y superar sus expectativas. Ahí es donde entra lo complicado. Súper, y para los que no sabían, y justo eso estábamos platicando en uno de los episodios pasados que hablamos, que dice, yo no sé si eso se puede exportar, que estas cosas, diseño y eso, y sí se exportan, ¿verdad? Sí se pueden exportar. Ellos son unos de los que exportan este tipo de creatividad. Contanos cómo fue tu primera exportación y cómo se han ido posicionando en este como que sector tan que mucha gente tiene duda, pues cómo se exporta, porque como no es un producto, no es un servicio como que tradicional, digamos, pues ahora pues por supuesto quién no necesita diseño y todas esas cosas, pero contanos cómo es tu primera exportación y cómo se han ido posicionando en ese sector. Ok, voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla para que todos lo podamos entender lo más claro posible. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Blue Water Festival hace creo que fue el año pasado. Y cómo llevamos lo que tenemos aquí para allá, hablando de lo que es una idea. Entonces, así como yo puedo estar hablando aquí, puedo estar hablando en otro país, ¿no? Entonces lo mismo es con las ideas, con la creatividad. Si yo tengo una idea y una creatividad aquí, ¿por qué no la puedo explotar en otro lado, no? Entonces, nosotros lo que hacemos es eso. Trabajamos nuestros conceptos, nuestras ideas y manejamos con el cliente. Ya en cuestión de proveedores o cuestiones de materiales, dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo el proyecto, pues ya ahí es donde vemos si es viable sacarlo desde acá para allá o si se trabaja ya directamente en el lugar en donde ellos se encuentran. Pero si es viable, pues siempre trabajar y exportar las ideas y la creatividad sí es posible. Sí es posible. Y contanos, ¿quiénes son tus clientes? Yo. ¿Qué tipo de...? Ahora, ¿quiénes son esas personas? Porque a mí me da muchísima curiosidad. O sea, entiendo, por ejemplo, en otros temas que he visto video y foto, etcétera, pues sí se entiendo, pero digamos como que en este tema, ¿quiénes son tus clientes? Pues nuestros clientes son todos aquellos que estén dispuestos a tener la creatividad más allá de una simple idea, ¿verdad? Pero realmente hemos tenido varios proyectos. El último fue con Studio Gaming. Estuvimos con lo que era el BAC. Estuvimos también, ese fue en Miraflores. Y también ahorita en el Parque de la Industria. Digamos. Fue un evento, sí. Que era como todo para gamers. Y fue una experiencia... ¿Y ustedes hicieron todo el set o, digamos, hicieron toda la experiencia de eso? En Miraflores se trabajó todo lo que era el set. Era en el nivel de abajo, en donde está, no sé si alguien ha ido al Museo Miraflores, sí. Pero en la parte de abajo había está como el área esa que es cerrada, ¿verdad? Y entonces era como un recorrido más o menos donde se encontraban todos los gamers y pues toda la gente que le gustaban los videojuegos y todo eso. Y tuvieron una experiencia tan buena que el lugar se llenó. Sí, se llenó el lugar y la gente seguía llegando y ya no cabían, sí. Entonces, la experiencia en sí, nosotros teníamos una idea de cómo iba a ser, pero creo que el espectador y el público en sí llegó y como le gustó tanto, era algo que no se esperaban, que terminó llenándose de más, ¿no? Ok. ¿Y qué clientes... ¿En qué países has tenido clientes? ¿A qué países has exportado? Ahorita por el momento estamos más que nada aquí en Guatemala. Okay. Después solamente con Estados Unidos, pero sí tenemos la idea de poder expandirnos. Porque, por ejemplo, mi hermana estuvo trabajando diferentes proyectos y así consiguió un título que es con el Teatro de Londres. Entonces con ellos ya tenemos como una membresía, se podría decir, que certifica nuestra capacidad como diseño de producción. Qué excelente, de verdad, a mí me impresiona porque de verdad que, o sea, no está ni siquiera, yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que estas cosas se hacen en Guatemala y que hay un gran potencial también. Hay un gran potencial y encima todo también se puede exportar. Aquí hemos tenido a gente ya de economía naranja que exporta, pero era más, digamos, en diseño, como diseño gráfico, redes sociales y toda esta parte, pero esta parte también se exporta y creo que es algo que viene, que está muy fuerte y que se va a volver más fuerte todavía. Toda esta parte digital de experiencia del cliente cada vez va creciendo más, ¿verdad? De hecho, eso es un
problema que nosotros tenemos también. El hecho de que aquí en Guatemala no tenemos como ese conocimiento de qué somos nosotros realmente como diseño de producción. Entonces la gente cuando nos pregunta qué somos, por lo general llegan a creer o a percibir que somos como una empresa de agencia de publicidad o que somos fotografía, que somos video. Incluso nos han dicho que si nosotros rentamos lo que son cañoneras o si ponemos pantallas, pero realmente nosotros, o sea, somos todo eso, pero en conjunto y más. O sea, somos todo eso dentro de una creatividad que se explota. Totalmente, sí. Yo ya entendí, o como que qué es lo que hacen, porque al principio estaba dudándolo, no entendía muy bien. Sí, es un poco complicado. Pero es un poco complicado, pero la verdad es que es impresionante. Y contarnos también un poco como que cuáles han sido tus desafíos enfrentando a este sector y como que todo lo que trae este tema de audiovisual con experiencia y todo esto que es una gran combinación. Ok, bueno, sí, de hecho, desafíos creo que empezaría con ese, que mucha gente como no conoce, entonces nos llega a confundir con cosas que no somos, como agencia de publicidad. Nosotros no somos agencia de publicidad, a pesar de que dentro del equipo, pues yo ejerzo como diseñadora gráfica y tenemos más personas que se podrían dedicar a lo que es una agencia de publicidad, pero no somos agencia de publicidad. Entonces, eso creo que sería uno de los principales retos que tenemos también. Pues yo creo que el poder involucrar todos los sentidos, porque nosotros como experiencia lo que queremos es eso, ¿verdad? Involucrar todos los sentidos, hablando de la vista, el gusto, el olfato, todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, como que tratar de hacer que todo eso se involucre dentro de nuestros proyectos para que la experiencia en sí tenga una experiencia estética, que al final la estética nosotros la manejamos como esa impresión que tiene la gente al momento de percibir algo. Entonces, lograr que la gente perciba las cosas con todos sus sentidos como nosotros queremos, creo que eso es uno de nuestros desafíos más grandes. Ok. Y ahora un poco del tema de economía naranja. O sea, ¿qué crees tú en cuanto a oportunidades que le ofrece la economía naranja a los jóvenes de Guatemala? Pues la verdad que muchas oportunidades. Sí, aquí, como mencionaba antes, uno encuentra bastantes contactos de todo. Entonces, si por ejemplo uno necesita de alguien que saque fotografía, lo encuentra en Economía Naranja. Si alguien necesita que alguien que sepa sobre MUPIs, ahí está. Si alguien necesita que alguien que sepa sobre cuestiones de experiencia, ahí está. Entonces siempre están los diferentes creativos y los diferentes técnicos con los que uno se puede apoyar. También las rondas que hacen, así como networking o todos esos proyectos que los uno... eventos. Exacto, todos los eventos que genera Economía Naranja al final son un punto de apoyo no solo para generar contactos, sino también para darse a conocer. Y también siempre está ese apoyo que tiene Economía Naranja hacia nosotros los emprendedores, que nos hacen sentir de que podemos, ¿verdad? Entonces siempre están ahí como, no, tu proyecto vale la pena, tu proyecto es algo bueno, vas a salir adelante. Y entonces siempre te dan ese apoyo, cabal, te dan ese apoyo que uno en el fondo lo sabe, pero a veces lo pierde y entonces ellos se lo recuerdan. Pero no es lo mismo a uno. que se lo digan a uno. O sea, no es lo mismo que le digan a uno, estás haciendo bien, o mira, esto podría mejorar. Sí, la o verdad podrías que sí. cambiar estas cosas. Sí, la verdad es que es un muy bonito sector y creo que esos eventos ayudan a conocer un poquito más de todos los tipos de productos o servicios que hay dentro del sector, ¿verdad? Sí, entonces, al final no estamos se complementan. solos. Sí. Sí, se complementan totalmente. Yo me acuerdo de la primera vez que leí sobre economía naranja, creo que estaba en la U, o sea, hace mucho tiempo. Y decía como que la economía naranja va a ser, es creo que donde Latinoamérica puede brillar, decía. Me recuerdo re bien de eso que leí, decía la economía naranja va a hacer que Latinoamérica brille, porque pues no necesitamos recursos, digamos, como que naturales, ni tampoco como el Estado, ¿verdad? Que es un tema como que en Latinoamérica, pues en los gobiernos de sí. Creo que literal lo que necesitamos es las mentes, y las mentes la tienen en Latinoamérica, entonces va a explotar. Y la verdad es que me parece buenísimo ver todas estas ideas que vienen y todas estas cosas nuevas, que te digo que para, o sea, uno que se cree joven todavía, pues, que nos creemos jóvenes, es algo totalmente nuevo, ¿verdad? Y uno dice, puchica, o sea, de verdad esto se está exportando, esto se está haciendo en Guate, y de verdad que confiar en que nuestros jóvenes y la gente joven está haciendo cosas espectaculares, ¿verdad? También la economía naranja creo que está aportando muchísimo a cómo nos vemos hacia
el cómo nos ve el mundo a nosotros, ¿verdad? También está cambiando bastante. Y contanos un poquito a ver si ustedes ya están tan adelantados en el tema de las experiencias y todo. ¿Involucran la inteligencia artificial en sus cosas o todavía no? ¿O están empezando a usarla? Ok, bueno. Sí, la inteligencia artificial es algo que está de moda y creo que también, retrocediendo un poco a lo que son los desafíos, ese es otro de nuestros desafíos, porque la inteligencia artificial al final tiene que ser una herramienta, ¿verdad? Entonces, nosotros sí utilizamos de cierta forma en algún momento lo que es la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que nuestro trabajo dependa de eso, porque al final el trabajo de un creativo tiene que depender de su creatividad, ¿verdad? De su imaginación, de su conocimiento. Entonces, la inteligencia artificial, siempre viene siendo lo que es una herramienta, como cualquier programa de diseño o de producción o de audio. Al final es una herramienta y nosotros la utilizamos como una herramienta. Totalmente. Sí, nosotros, por ejemplo, yo tengo mucha Swimwear, que es la marca de calzonetas. Cabal contaba en uno de los TikToks que, por ejemplo, nosotros usamos muchísimo la inteligencia artificial, pero la usamos en el tema de que, por ejemplo, como no tenemos el presupuesto, digamos, para ir a hacer una gran producción a la playa o a, no sé, tantos lugares lindos que hay en Guate que nos encantaría poderlo hacer, pero obviamente no tenemos el presupuesto para hacerlo. Con inteligencia artificial nos trasladamos a esos lugares. Entonces estamos en un set como este, con fondo blanco, ahí tomamos las fotos y hacemos toda la experiencia, o sea, todas las fotos y todo lo que subimos en redes sociales y todo, trasladándonos a ese lugar con la inteligencia artificial. Entonces, precisamente. Sí, una herramienta que complementa lo que uno va necesitando y se ajusta al presupuesto que uno tiene también, ¿verdad? Porque a veces es algo que uno necesita rápido y no tiene el tiempo para hacer una gran producción, por ejemplo, pero en ese momento está la inteligencia artificial y ahí nos resuelve. Sí. Sí, total. Pero, por ejemplo, la vez pasada traía Economía Naranja, precisamente, traía a un experto en cuestiones de diseño de inteligencia artificial y él lo que decía era, miren, yo puedo generar ahorita, decirle, miren, me genera a un astronauta con cabeza de pulpo o lo que fuera y una cosa así súper creativa y me lo daba. Pero se notaba que era inteligencia artificial. Entonces yo le tengo que trabajar sobre eso para que ya no parezca inteligencia artificial. Entonces no solo es venir y generar, porque uno tiene que meterle siempre un plus. Entonces él lo tomaba como una referencia, como diciendo, miren, siempre hay que meterle nuestra parte, ¿verdad? Sí, la parte humana, porque igual siguen siendo tecnología, ¿verdad? Si no tienen esa parte humana. Ajá, yo creo que la gente algunos le tienen miedo a la inteligencia artificial, pero yo creo que igual siempre es necesario la parte humana y el sentido común humano, ¿verdad? No, sí, el miedo a la inteligencia artificial creo que viene desde antes con lo que es la tecnología. Cuando uno ve evolución e innovación, siempre surge miedo. Tanto de la gente que no conoce como la gente que lo está trabajando, porque no saben qué va a pasar y el no conocer es generar miedo, ¿verdad? Totalmente causa miedo, sí. Sí, es cierto, pues la verdad es que es algo que nos tenemos que ir adaptando con el tiempo y al final todos lo vamos a utilizar de alguna forma. Creo que todos vamos a utilizar esa herramienta. Sí. Yo creo que la clave está en no dejar que las nuevas tecnologías y los nuevos avances maten la creatividad y la productividad de uno. Sí, y ahora Lucía, a ver, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están considerando emprender dentro de la economía naranja? O sea, ¿qué le dirías tú a ellos que tienen ahí algún proyecto o alguna idea? ¿Qué consejo le darías? Bueno, primero pues que lo aprovechen todo, porque como decía, Economía Naranja pues sí, trae un montón de oportunidades y un montón de contactos, nuevas ideas y siempre anda buscando que uno crezca, ¿verdad? Porque creo que es uno de sus objetivos, que las empresas que estamos ahí metidas y todos los creativos pues siempre sigamos creciendo. Y también que cuando se presenten retos que no sientan que están solos o que todo está perdido, porque precisamente estaba hablando con alguien ahorita de que le toca emprender y que está empezando, pero está empezando con un punto de venta, pero tiene un negocio súper formado y yo lo veo bien sólido. Y entonces yo le digo, mira, al final así nos toca a todos, ir tocando puertas. Cuando uno empieza desde cero, no le abren la primera o la segunda puerta a la primera. Hay gente que sí, con suerte, pero por lo general es eso de ir tocando y tocando y lo más seguro es que te van a decir que no varias veces. Entonces que hay que seguirle para adelante, ¿no? Y siempre aprovechar todas las oportunidades que Economía Naranja nos da. Buenísimo. Lucía, tenemos una dinámica que hacemos aquí en el podcast donde tienes que escoger tres papelitos que voy a sacar de acá, solo voy a quitar unos que
nos dejaron aquí abiertos ya. Y tienes que escoger 3, leernos la pregunta que hice y nos... entonces ahí sí me voy a poner mis lentes aunque se refleje la luz. Y nos contestas ahí, escoge tú los papelitos que querrás y nos contestas ahí las preguntas que te salgan. Son 3, ¿verdad? Son 3, sí. Bueno, le voy a sacar uno. ¿Cuál es tu color favorito? Ay, a ver, ¿cuál creen que es mi color favorito? Azul. No. Naranja. No, es el verde. Bueno, el naranja está cerca porque también sí tengo un tono naranja que me gusta mucho, pero es el verde. Sí, el verde. Después el segundo dice, ¿te has equivocado? Uf, 1000 veces. No, la semana pasada me re que te equivoqué. No, sí, olvídenlo. No, por cierto, perdón por si me equivoqué varias veces, pero sí, me he equivocado. Y la última dice, uy, esta está larga, dice, ¿desde pequeño pensaste que serías un exportador? No. Yo desde pequeña pensé que iba a ser algo grande y creo que eso es algo que todos llevamos dentro, que siempre vamos a hacer algo grande. Y pensaba que eso grande que uno tenía que hacer era como ser alguien cabal emprendedor o ser un presidente o ser, yo qué sé, una superestrella. Pero después me di cuenta de que ser grande no se refiere a ser famoso o a tener éxito como tal en el sentido de ser millonario, sino de ser lo más grande que puedas con lo que tienes, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que aquí nadie creyó que iba a ser exportador. Bueno, tú tal vez sí, porque ya... No. De pequeño, ¿no? Bueno, para que sepan, Luis Pedro hace colchones y su familia. Y entonces ya viene ahí... Con el tiempo, ni mi papá pensaba que iba a ser exportador, pero después ya, cuando nos juntamos, ya empezamos a ver para afuera. Pero sí, es algo que comparto contigo lo que dices. O sea, realmente la grandeza uno lo puede interpretar de diferentes formas y para mí lo grande es poder ver un producto guatemalteco afuera del país. O sea, llegar a algún lugar y ver esto es hecho en Guate, o cuando uno va a un lugar y me tomé un café de Guate, eso es algo para mí lo más grande, pues. O sea, tener la representación de nuestro país en esos lugares es algo que lo llena. Sí, y la grandeza no solo está también en eso, sino también en las cosas pequeñas, ¿no? Porque incluso cuando uno, por ejemplo, haces tu cama en la mañana y lo haces lo mejor posible, estás barriendo lo mejor posible, estás escribiendo lo mejor posible, estás hablando con alguien, siempre tenés que dar tu 100 en el sentido de la parte humana de uno tiene que estar en su 100 siempre, ¿verdad? Porque si no, la grandeza en el trabajo, o sea, es una pequeñeza. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo contigo. Te queríamos agradecer muchísimo por haber dado tu tiempo, por venirnos a explicar qué es lo que hacen, qué es economía naranja, que economía naranja se exporta, que Guate lo representa también, es otro sector que representa a Guatemala en el exterior. Pues bueno, queremos darle las gracias a todos los que nos miran, nos escuchan y por estar pendientes de todos los podcasts y los temas que tocamos. Y acuérdense que Un Futuro Exportador buscamos inspirar a todos los emprendedores para que puedan exportar y que miren historias de éxito con todas las pasos que esto tiene. Y gracias otra vez por tu tiempo. Sí, gracias Lucía, gracias por tus experiencias, por compartir lo que hacen y por la inspiración que nos das a todos. Pues gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Sí, gracias. Nos vemos en el próximo episodio.